Este es el mensaje inaugural que nos está llevando a esta conversación de esperanza y que estamos titulando Mira hacia arriba, y que esperamos que Dios ancle nuestros corazones en los tiempos difíciles. Y como para darles de anticipada, si fuiste invitado por un amigo y le dijimos a todos aquí en la iglesia, a nuestra comunidad, a quien conoces que está atravesando por situaciones difíciles, invítenlos a venir. Así que sí, bienvenido al resto de nosotros. ¿Quién no está pasando a través de situaciones difíciles? Felicitaciones en ser un ser humano, y esta es la oportunidad en esta serie, y esta es una oportunidad para decir qué hacer cuando no sabemos qué hacer cuando la vida es difícil. Y en esos tiempos se decimos una y otra vez, y no quieres perderte la semana que entra, porque cuando hablamos de mirar hacia arriba, empecé a pensar, ¿a quién conozco que mira hacia arriba? Y entonces vamos a escuchar la semana que entra a mi amigo que es un astronauta que trabaja para NASA, y quién sabe mejor mirar hacia arriba que un astronauta. Pero vamos a estar viendo diferentes partes de la escritura, y en la siguiente semana vamos a hablar de David, y esta es una serie que tú puedes ver hacia dónde vamos, y puedes, cuando tú descargas ese documento en la versión de YouVersion, y puedes buscar este plan de Lookup, y puedes ver qué vamos a ver. Pero vamos a ver a unos personajes del Antiguo Testamento. Primero, José. José es una persona muy diferente. Cuando primeramente se es introducido en la prisión, tiene 17 años y acaba de salir de la pubertad. Y a lo mejor tú piensas que todos los personajes en la Biblia tenían halos, tenían un doctorado en espiritualidad, y esta persona acaba de salir de la pubertad y está descubriendo cómo es la vida, así igual que nosotros, y él recibe estas promesas increíbles de parte de Dios, que él puede estar anclados a ellas. Y hoy vamos a hablar de qué es lo que José descubrió, y el título de mi mensaje de hoy es ¿qué hacer cuando la vida te decepciona? Entonces, ¿alguien se siente que está en el lugar correcto hoy? ¿Qué hacer cuando la vida te decepciona? Porque a veces, amigos, la trayectoria de la vida te decepciona, y vamos a aprender acerca de los hermanos de José. Cuando él tenía 17 años, sus hermanos lo pusieron en una cisterna, y a veces siento que en mi tarea hoy es decirles que a veces cuando ves los sueños que Dios ha puesto en tu vida, te caes en un pozo. Entonces, ¿qué haces cuando te encuentras dentro de un pozo? Y entonces es lo que me decirle. Vamos a ver la vida en diferentes ángulos, y vamos a ponerlos todos juntos, y vamos a encontrar algo grande. Pero nos encontramos en un pozo. ¿Y qué haces? Tú mantienes tu cabeza en las nubes. En el Salmo 105, del 9 al 11, dice: es el pacto que hizo con Abraham, él, hablando de Dios mismo, el juramento que le hizo a Isaac, se lo confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno, cuando dijo: te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Y en el verso 16 dice: Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales. ¿Quién es él? Dios. Entonces, en esa historia, Dios destruye la provisión, todos los trigales, el bastón de pan, y luego dice en 17, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Lo sujetaron sus pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era verdad. El rey ordenó ponerlo en libertad. El gobernante de los pueblos lo dejó libre. Le dio autoridad, esto es Faraón, sobre toda su casa, y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Entonces, Padre, te damos gracias por estas palabras, gracias por tu palabra, y oramos mientras escogemos en este momento, cuando nos anclamos en ti, y lo hacemos sabiendo que tenemos cada razón para creer que tú vas a obrar y ser fiel en nuestras vidas. Y no es por lo que hemos visto que tú has sido fiel con aquellos que han venido antes de nosotros. Así que
mientras es nuestro momento de manejar y tenemos esto en nuestras vidas, es nuestra generación, esta generación que está viva en la faz de la tierra. Oramos que no podamos fallar, sino que confiemos en ti y que podamos abundar en esta gracia en la que quieres que abundemos. Así que seamos esta vida esta luz que debe brillar en el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es interesante leer la historia de José desde la perspectiva de Salmos, pero si estás familiarizado con la Biblia, se han localizado geográficamente e históricamente, y este es un recuento de la historia de José, y no es la primera vez que pasa. Si ves en tus notas, en Hechos capítulo 7 en el Nuevo Testamento, la historia de José es recontada, y esto es por la boca del discípulo Esteban, que es la primera persona, el primer mártir que fue matado por seguir a Jesús en el Nuevo Testamento. Él confió a Jesús su vida hasta el último momento, y él oró que Dios perdonara a aquellos que lo estaban matando, y la Biblia nos dice que cuando su rostro se veía como un ángel, él se quedó dormido, y el apóstol Pablo estaba ahí, y esto lo conmovió el ver el rostro de Esteban como un... Pero él recontó la historia de José desde el Nuevo Testamento, y yo intencionalmente escogí el ver la historia de José a través de la perspectiva de David y luego de la perspectiva de Esteban, porque eso es lo que acabo de orar, que es posible ver lo que Dios hizo en el pasado y ver qué tan bueno cuando podemos ver la historia por completo de principio a fin, porque tú estás viviendo tu vida en un tiempo real, y muchas veces cuando leemos la Biblia y cuando vemos algo se nos olvida que ellos no sabían cómo la historia iba a terminar, y cuando estaban en medio de ella, ellos simplemente estaban lidiando con las circunstancias de la vida, y acabamos de leer que Dios estaba haciendo algo bastante grande. David dice, Dios hizo las promesas a Abraham acerca de la nación de Israel, y están vivir en ella, pero antes tenían que ir a Egipto porque habían unas oportunidades de alguien que fuera salvo en la tierra de Israel, y la iniquidad de los amoritas no se había completado. Y esa frase a mí me gusta: no puedo establecerte como una nación porque la iniquidad de los amoritas no se ha completado. No les he dado suficiente tiempo para que se conviertan, para que se arrepientan. Entonces les voy a dar 400 años mientras tú descansas en Egipto, y luego entonces voy a levantar a Moisés para que te saque de ahí, porque yo amo a esa gente aquí antes de destruirlos. Y entonces cuando llegas al libro de Josué y los jueces y hay batallas, algunos de nuestros sentimientos es como Dios puede hacer esto, Él es un Dios tan vengativo. Después de 400 años, Él esperó y esperó y esperó. Él es paciente, Él es compasivo. Y si tienes esta imagen en tu mente que Dios es un Dios enojado, que tiene un relámpago con el que te quiere destruir, no, ese no es su espíritu. Él está esperando. Él está rogándote que no seas juzgado, no. A mí no me gusta, no me deleito en la muerte del injusto, sino conviértete, arrepiéntete. Pero si tú no lo haces, si tú no recibes su misericordia, entonces vas a experimentar su justicia. Entonces David está recontando esto desde la tierra prometida, diciendo, esto vino a ocurrir. Nosotros fuimos a Egipto 400 años, pero saímos, el mar rojo se partió y tú hiciste un camino donde no había camino, nos diste esta tierra. Entonces estoy recontando, dice David, la fidelidad de Dios en mis días, y me anima a seguir adelante, porque he visto, wow, no nos abandonó cuando estaba esta dificultad en medio de ellas. Entonces tú mantuviste su pacto con Abraham y tú los dejaste ir a Egipto. Entonces tú permitiste que esta hambre viniera, y si no hubieran ido, si no hubiera ocurrido esta hambre. Y muchas de las cosas que encontramos en nuestras dificultades son las mejores cosas que pueden pasarnos, porque Dios está nos guiando y nos está dando esta dirección, y no estaríamos abiertos a recibir lo que Él quiere hacer. Y David dice, utilizaste esta hambruna, tú planeaste para esta temporada de seca, y tú mandaste a alguien, mandaste a José,
No mandaste a una familia de Israel a Egipto, tú mandaste a una persona antes de esto. Y es una oración interesante. Tú mandaste a un hombre antes de ellos. Y luego dice José, quienes sus hermanos vendieron como esclavo. Entonces lo que estás diciendo, que cuando los hermanos tomaron a José a fuerzas y lo levantaron en una cisterna y luego este pozo ocurre en tu vida y lo iban a matar, pero luego decidieron venderlos como esclavo, dices que eso era Dios enviándolo a Egipto. Es bastante interesante como obras. ¿Tú hiciste lo malo? No, estaba utilizando la maldad, estaba redirigiendo la intención mala del hombre. Entonces no está disculpando lo que ellos hicieron, pero Dios, él lo quería, lo hizo para bien. Él estaba haciendo algo mucho más grande. Él estaba traduciendo. Como yo estaba en Colombia una vez, y en Colombia estaba en el restaurante favorito de Pablo Escobar, que fue bastante interesante, y esta es una de las 99 casas que él construyó, y teníamos estos hipopótamos que tienen enemigos en Sudamérica, y entonces nunca deberían haber traído tantos hipopótamos, y es interesante. Y luego vamos a ir a predicar, y entonces es muy interesante porque ahora estoy pensando solamente en hipopótamos y los narcos y Pablo Escobar. Pero antes de que yo hablara, alguien estaba hablando y yo no podía entender lo que él estaba diciendo porque estaba hablando en español y alguien estaba susurrando detrás de mí. Yo soy tu intérprete y él estaba susurrando en mi oído todo lo que estaba diciendo el que estaba hablando enfrente. Y entonces no entendía lo que yo estaba viendo, pero yo lo entendía porque yo estaba escuchando lo que me estaban diciendo. Y este es el poder de mantener nuestra cabeza en las nubes, el de mirar hacia arriba, es ver más allá de lo que estamos viendo. Mis hermanos me están vendiendo a la esclavitud, que es lo que estoy escuchando. Te estoy enviando a ti, tú eres la persona que yo voy a enviar delante de tu familia, yo soy tu rey y yo lo permito, entonces yo tengo un plan para redimirlo, y entonces esto no es una sorpresa para mí. Hay tanto poder. En el verso 17 de Salmo 105, él mandó a un hombre delante de ellos, que fue vendido como esclavo. Lo que el hombre está haciendo, lo que Dios está cambiando, lo que está pasando en el ojo humano y lo que Dios puede hacer en medio de ello. Entonces, podemos tener unas dos pantallas, lo que estamos viendo y lo que Dios está diciendo. Estamos escuchando por esa traducción. Es lo que Él quiso hacer para, tú querías hacer algo malo, pero Dios lo tornó para bien. Entonces, su intención no era mala. No, su intención no era mala. Eso no es verdadero. Si intenta hacerlo bueno, entonces haría algo bueno. Pero lo que Dios quiere hacer y que parece que es malo, algo bueno va a salir al final. Es el resultado de esta historia. Entonces David está diciéndonos eso, cuando José está entrando, cuando estaba en estos grilletes con hierros en el cuello, era el plan de Dios, y ese era el sueño. Estamos en las nubes, porque luego José es un niño, está creciendo, y cuando les cuenta el sueño que José tenía, y es la forma en cómo funciona el reino del cielo, que la escalera, los ángeles subían de la tierra al cielo, y cuando Dios le mostró este sueño, puedes tener una relación conmigo por lo que yo he hecho y por quien yo soy, y no está basada en ti. Y de hecho Dios escogió a Jacob, el padre de José, en el peor día de su vida, cuando él estaba huyendo y había mentido y había robado, y él no había nadie que estaba dispuesto a ayudarlo. Y luego dice: Dios, yo te amo, tú tienes mi favor. Y así es como el cielo funciona. No es que nosotros tratando de alcanzar, no es cuántas veces has ido a la iglesia, cuántos versículos te has memorizado. Esto le gusta a Dios. Más vale que revisemos esos 10 mandamientos, porque estás en un gran problema si no te los has aprendido bien. Jacob aprendió que eso es religión, y que tenga suerte tratando de tener el favor de Dios haciéndolo eso. Pero gracias a Dios que Él mandó su escalera hacia abajo, y su nombre es Jesús, y Jesús, Él descendió de los cielos. Yo soy la escalera del cielo, y los ángeles ascenden y descienden por mí, y si alguien viene por mí, ellos pueden venir al Padre. Si alguien viene a mí, ellos pueden ser sanados, ellos pueden ser
ser completos. Y ese es el sueño que él enseñó a sus hijos, que Dios está obrando a través de su familia. Esto es parte de la vida de José. Y entonces José empezó a ver a Dios claramente. Y Dios le dio un llamado. José empezó a tener sueños. Y el sueño, las nubes, el tener la cabeza en las nubes, vino José específicamente cuando tú vas a ser un líder. Y es algo muy claro que tú eres un líder. Y él se quedó dormido un día y ve en el sueño a sus hermanos que son mayores que él, sus 10 hermanos que son mayores que él, se están sirviendo a él y que están todos trabajando en el campo y todos están como en la película de la fantasía que empiezan a marchar como un desfile militar. Y este es mi llamamiento. Esto es lo que Dios, a lo que me ha destino que tiene para mí. Y cuando vienen los tiempos difíciles, cuando él empezó a seguir esos sueños, cuando empezó a seguir esas nubes que Dios le había dado, y los sueños mismos fueron los que me lo metieron en problemas, porque él le contó los sueños a sus hermanos, y ustedes pueden presentar el caso de no compartir demasiado. Sí, es algo predecible, pero José está tan sorprendido por ello, pero ellos decidieron, vamos a decir que si esos sueños van a cumplirse, porque vamos a quitarte esos sueños de las manos. Y en Génesis 37:18, cuando ellos lo vieron desde lejos, antes de que se acercaran, actuaron engañosamente contra él para matarlo. Se dijeron, ahí viene el de los sueños. Ahora pues vengan, matémoslo y echámoslo en una cisterna. Después diremos, alguna mala fiera lo devoró. Veamos que van a parar sus sueños. Así que sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de diversos colores que llevaba puesta. Y si tú creciste en la iglesia, tú viste estas caricaturas donde tenía esta túnica como un arco iris, y ellos siempre estaban utilizando colores tipo color caqui, y sus hermanos querían una ropa de colores, pero lo que la túnica hacía que se enojaran es porque esta tenía mangas, y las túnicas que sus hermanos usaban estaban cortadas a los hombros. Las túnicas eran hechas para trabajar. Imagínense que en Navidad, que tu hermano menor abren los regalos de Navidad, le tienen un traje de Armani con un portafolios, y luego tú abres tu regalo y tienes un overol, un martillo y unos clavos. Ah, qué bien, papá, muchas gracias. Entonces, yo voy a construir los palacios, pero mi hermano es el que va a administrarlos. Mi hermano es de la clase alta y nosotros somos como los de la clase media. Nosotros somos carpinteros, pastores. Entonces sí, vamos a ver si te matamos, vamos a ver si tú vas a reinar sobre nosotros, si tú eres algo mejor que nosotros. Y ahora José, que él, lo que siempre ha hecho es confiar en Dios, de seguir a Dios en el llamado que ha tenido en su vida. Él está ahí en esa cisterna, en ese pozo, y mientras continuamos leyendo y mientras continuamos viendo la historia en estos días, él mantuvo su cabeza en las nubes, aún cuando estaba en la cisterna. Y lo que yo escribí, y a lo mejor tú los puedes hacer, tenemos un espacio para que pongan sus notas, y hay 6 cosas diferentes para que puedas mantener tu cabeza en las nubes, porque es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Sí, ahorita mismo, en este momento, siento que estoy en un pozo, las circunstancias son tan grandes, y voy a mostrarles claramente qué hacerlo cuando la vida te decepciona. Tú puedes mantener tu cabeza en las nubes, y lo primero es que puedas controlar lo que tú puedas y no te obsesiones por aquello que no puedes controlar rápidamente. La mayoría de la vida de José de día a día no estaban fuera de su control. Cuando tú estás encadenado y te van a poner a la subasta y alguien te compra, que se llama Potifar, y es el capitán del equipo de ejecución del faraón, y si te encontraban culpable de cualquier crimen que tú hayas cometido, entonces haz esto. ¿Qué
está fuera de control. De la mayoría de los aspectos de la vida de José están fuera de su control. Y a lo mejor para la mayoría de nosotros nos enfocamos donde no podemos tener control, en lugar que hacer lo que José hizo. Bueno, ¿qué tengo control? ¿Qué puedo tener control? Y lo único que tenía control es el que podía ser el mejor esclavo que podía ser. Yo no escogí esta situación, pero puedo escoger cómo me acerco a esta situación. Él tenía una perspectiva diferente y tú puedes, cómo puedes encarar aquellas cosas que no decidiste que vinieran a tu vida. Tú puedes escoger encarar la miseria de la vida con la misericordia de Dios. Puedes hacerlo en una manera que estás invitando el favor de Dios, que tú puedes encarar el dolor y prosperar al mismo tiempo. Y esto es algo bastante retador. Esto es increíble. Pero el texto continúa diciéndonos en la historia, vez tras vez, que José tuvo éxito. ¿Y qué significa el sufrir en tu situación con éxito? Porque no podemos negarlo. Él sufrió. Y más tarde vamos a ver que no ignoramos cuando él estaba clamando, no lo hagan. Y sus propios hermanos, él estaba sufriendo, pero la Biblia dice que él tuvo éxito en sus sufrimientos. Él sufrió con éxito porque él mantuvo su cabeza en las nubes. Él creía que Dios tenía un plan, entonces voy a hacer lo mejor que yo puedo hacer, voy a controlar lo que yo puedo. ¿Quién es? Mi mentalidad, mi forma de pensar, mi disposición, la manera en que yo hago mi trabajo con excelencia. Entonces no importa qué trabajo, qué labor manual estaba haciendo, y lo que vamos a iniciar con muy poca responsabilidad. Él desarrolló esa reputación tan rápidamente que lo promovieron a la siguiente oportunidad y a la siguiente oportunidad, y muy pronto él estaba manejando toda esta hacienda, y el Potifar lo único que se preocupaba es que iba a comer. Cualquier otra cosa, pregúntale a José. Y él estaba sufriendo con éxito, y vamos a ver en el libro de Génesis, él no sabía lo que David sabía, no sabía lo que Esteban iba a predicar. Él estaba en medio de su vida, así como tú estás ahí. Tú estás en lo más recio de tu vida, y que no podías controlar bastante, pero tú puedes controlar a ti mismo. Tú puedes escoger a honrar a Dios y creer que Él tiene un plan. No me voy a amargar, no me voy a ser arrogante, no voy a minimizar, no voy a ser una víctima, no me voy a quedar aquí, voy a enfocarme en lo que yo puedo controlar. En este momento, el día de hoy, y mucha gente permite que lo que no pueden controlar los mantenga alejados de lo que ellos pueden controlar. Y José dijo, no, a la edad de 17 años, él tomó esta decisión, y el pensar, él sufrió con éxito. Dios va a honrar esto, sí, Dios lo honró, y su vida se convirtió en lo peor. Después de que estaba administrando un palacio, y luego regresa a otro pozo, porque aún que había hecho el bien en la casa de Potifar, entonces va a un peor lugar. Y esto nos lleva al segundo punto, y el segundo es que aprendes de tus errores. Y cuando estás en medio del pozo, mantén tu cabeza en las nubes. Y vemos a José que cómo está progresando en esta vida, porque él puede que él admita esto cuando lo conocemos. No es la persona más diplomática, no tiene tacto, no tiene discernimiento en leer la situación. Y si tú eres el hermano menor y tienes 10 hermanos más grandes, tú no les dices que tus gavillas se van a inclinar a la tuya cuando estás desayunando tu cereal en la mañana. Entonces dijo, voy a ayudar en esta situación y decirles, Dios me dijo que ustedes me van a adorar un día de estos. Y qué bien. Pero tú ves a José que él mejora en este aspecto, que él empieza a entender la situación en la forma en que él interactúa con los demás. Una de las cosas que tú no debes hacer es el de desarrollar a nosotros mismos, y ese es otro aspecto que podemos controlar. Esta es una área de mi carácter, de mi vida, en la que yo puedo crecer, en que Él me puede cambiar y yo puedo mejorar en esto. Y para
tiempo que la historia termina, él puede influenciar a ciertas personas. Y tú vemos que él tiene una inteligencia emocional y tiene esta disposición y él puede entender cómo te sientes, y es increíble cómo llega a este lugar cuando estamos en una situación tan dolorosa. Y yo escribí esto también, que José nunca dejó que estos sueños tan grandes lo alejaran de hacer las tareas pequeñas. Si somos honestos, muchas veces el pozo en donde estamos, que es la realidad de nuestras vidas, no se asemeja a nada a esos sueños que Dios nos dio. Y Él no negó estas pequeñas oportunidades, pero estamos destinados para este gran sueño. Pero José aprendió a tomar estas pequeñas tareas, y antes de que él pudiera manejar todo el país, él aprendió a administrar una casa. Y cuando la vida se convierte en algo peor y está en la prisión, entonces él le dice al administrador de la prisión, ¿qué puedo hacer? Y entonces él tuvo éxito en su sufrimiento. Y aunque él era parte de que estaba dentro de la prisión, el administrador decía, no importa lo que hagas, tú escoge lo que debes hacer. Y él estaba manejando la prisión por completo y tuvo tanto éxito que Dios estaba con él. Él había aprendido de sus errores, él había aprendido a leer las situaciones a la gente, y vemos que la vida de José es un reto para nosotros. Si siento que no estoy yendo a ningún lado, no sé, Dios, lo que tú estás haciendo, pero voy a tomar esta oportunidad para desarrollarme a mí mismo, para que cuando yo llegue a este lugar estaré listo y estaré agradecido por lo que hizo, no el desperdiciar mi tiempo. Tercer punto, anótenlo. José nos enseña a cómo buscar el camino menos transitado. El camino menos transitado. Jesús dijo que hay dos caminos en cualquier situación: el camino amplio y el camino angosto. Y el camino amplio es el camino que la mayoría escoge y que lleva a la destrucción. Y el camino angosto, el camino sinuoso, aquel camino que va como el camino de la carretera al sol. Y muy pocos lo escogen y muy pocos lo encuentran. Y nuestra cultura nos enseña que tenemos a un ángel en un hombro y al diablo en el otro. Y Pablo nos lo indica como que es una batalla entre la carne y el espíritu. Pero básicamente estamos en una encrucijada en el camino. Y lo que hacemos, que es natural a nuestra naturaleza humana, o aquello que el espíritu nos ha llamado en nuestra vida espiritual. Pero si tú has estado en tantos pozos, en tantas cisternas como José lo ha estado, entonces es muy fácil de justificar y racionalizar el camino amplio, el camino fácil. Pero yo identifiqué dos oportunidades donde él buscó el camino menos transitado. Cuando fue tentado en la casa de Potifar, mientras él tenía tanto éxito, entonces era una persona bastante fuerte, bastante con buen aspecto. Y es una de las 4 personas que tenían muy buen aspecto físico. Y la Biblia dice que la esposa de su amo empezó a buscarlo, empezó a desearlo. Potifar siempre estaba fuera de la casa degollando gente. Ella creó una infatuación en José y le dijo, acuéstate conmigo, vamos a tener sexo, el amo no está aquí y entonces vamos a tomar una pausa. Pero si tú eres José, ¿por qué tendrías una lealtad por alguien que no se preocupa por ti? Si Dios ha seguido a Dios y me trajo aquí, muchas gracias. Sí, Moisés ni siquiera nos había dado los 10 mandamientos, técnicamente él no sabía que no debía hacer esto. Él tenía esta moralidad de su familia. Su papá tenía 4 esposas, su hermano Rubén se había acostado con una de ellas, y entonces mi padre no lo había esto y Rubén no lo haría. Sí, y de hecho había cierto líbido en su cuerpo, entonces él diría, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Pero él no tomó la oportunidad de acostarse con la esposa de Potifar. No, señora de Potifar, no puedo hacer esto porque esto sería deshonrar a su esposo y porque mi Dios nos puede ver y es algo malo en sus ojos. Y él sabía que aún estaba evangelizando porque Potifar sabía que Dios estaba bendiciendo a Potifar porque José estaba ahí. Y qué tal que si nosotros los demás están siendo bendecidos en la forma en que nosotros estamos sirviendo a Dios. Y esto es un reto.
imagínense el daño que José haría en su influencia, en lo que él había hecho, y él prefirió tener una paz interior a dejarse llevar por sus impulsos. Y no estoy diciendo que este gozo, esta paz que podemos tener cuando estamos siguiendo a Dios, aun cuando estoy en este pozo, tengo mi cabeza en las nubes y no voy a caer por esa tentación. Estoy pensando más allá, estoy pensando en algo más grande. Y ella persistió y persistió y persistió, y finalmente ella tomó su ropa, y la segunda oportunidad es como que alguien te está tratando de quitar la chamarra. Qué interesante, en aquel momento ella no habló con ella, él se quitó esa túnica y se fue completamente desnudo, y entonces ahora ella cambia y está diciendo que la violaron. Yo no creo, Potifar, yo creo que Potifar creía que esto había ocurrido. Si tú eres el jefe de ejecuciones y si tú le crees a tu Dios, entonces lo hubieras ejecutado. Y yo creo que él sospechaba que a lo mejor eso no era verdad, pero él tenía que mantener la apariencia, y entonces él hizo que José desapareciera. Entonces José se fuera por la puerta de atrás, y ahora José dice: ¿ahora qué pasó? Ahora hice algo bueno y te estoy honrando, y ahora me voy de un pozo a otro pozo. Pero que él continúa haciendo, busca el camino menos transitado hasta el final, cuando sus hermanos finalmente están postrados delante de él. Ellos no saben que es él, y él tiene todo el poder. Él es el segundo bajo el gobierno de Faraón, y él perdona a sus hermanos. Él los podía haber puesto en grilletes en una celda. Este es Judá, ven acá, sí. Es que vamos a ponerlo allí en una celda en el sótano, y podía haber todo hecho, pero él buscó el camino menos transitado. Él extendió ese perdón, y la venganza ni siquiera estaba pensando en ella, porque él estaba viviendo tan alto que ni siquiera la veía. Él estaba viviendo en esas nubes, pero sus pies estaban plantados firmemente en esa tierra, y él dio ese perdón. Y me gusta que él pudo haber dado, si es lo que él aprendió, a lo mejor es lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Como aquellas cosas que queremos es a menudo en darlo antes de poderlo recibir. ¿Qué es lo que José quería desde el principio? Que alguien que escuchara sus sueños, pero nadie lo hacía, nadie validaba sus sueños. Entonces, ¿qué es lo que hace en la prisión? Él empieza a escuchar los sueños de los demás. Entonces, cuando el panadero y el copero del rey tienen sus sueños, dice: dime tus sueños. Pero tú tienes sueños, Josué. Sí, pero dime tus sueños. Y al escuchar los sueños de los demás, pasó un tiempo, pasaron algunos años, pero Dios puso en movimiento cómo él pudo salir de la prisión, cuando él pudo interpretar el sueño de alguien más, el sueño del faraón. Entonces Dios permitió que el sueño de José se convirtiera en realidad cuando él le puso atención a los demás, y a lo mejor aquello que te está manteniendo alejado de este sueño que Dios te ha dado. A lo mejor si tú empiezas a ver a los demás en tu vida, a lo mejor tu sueño se convierte en realidad como por accidente, cuando tú estás sirviendo a los demás, cuando estás haciendo la vida más fácil a los demás. Si tú te haces un poco más pequeño en ti mismo, pero no mismo que Jesús dijo: tú recibirás tu vida cuando tú la entregues. Y así fue como José recibió el cumplimiento de sus sueños cuando él escuchó los demás. Y la manera en que fue utilizado en su nuevo papel es cuando él empezó a administrar el reino de Egipto. Entonces una persona que entró a este lugar, una vez que José había salido de la cárcel, te das cuenta que él primero necesitaba descubrir que tú puedes quitarme mi túnica 2 veces, pero no me vas a quitar mi carácter. Y va a comprobar una y otra vez, y fue probado con fuego. Cuando Dios lo ha probado una y otra vez con ese sueño,
Y sería posible que cuando seas probado de ese sueño que no se ha cumplido, que puedas mantener tu cabeza en las nubes, que tú puedas mantenerte aferrado a esa esperanza. Y que José pudo utilizar, porque todo lo que hizo y todo lo que aprendió cuando él pasó por todo esto, entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Utiliza tus nuevos superpoderes. Cuando tú has caído en este pozo, te reto a creer que hay un propósito cuando estás pasando por esto. Cuando tú estás pasando por esta situación, él tiene un propósito y entonces tú activas estos superpoderes y no te olvides de utilizarlos. Todo lo que José experimentó, esto abrió cosas en sus vidas que pudo utilizarlos. Si ahora que ya puedo administrar una casa, entonces entro a una prisión, y entonces ahora que ya aprendí cómo manejar una prisión, entonces ahora aprendí a utilizar a manejar un país por completo. Y en Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Qué suertudo? Porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, que tú eres un suertudo, porque ellos serán consolados. Y los consolados solamente pueden hacerlo aquellos que lo pueden pasar este consuelo. En verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué suertudo eres cuando tú estás pasando por esto, estás en este pozo, vas a heredar la tierra. Y cuando yo creo que cuando Dios permite que encaremos ese dolor, Él nos está preparando para poder siempre, porque Él te está preparando, Él te está fortaleciendo. Yo estaba viendo a los ojos a un amigo y que está en medio de un pozo y parece que no hay salida. Y él me dijo con tanta desesperación: ¿vale la pena? ¿Tú has estado en esos pozos? ¿Hay algo que vale la pena? Sí, porque yo en este momento yo quiero salirme de este pozo y hay muchas cosas que podemos hacer para salirnos de estas cosas. Podemos abandonar a Dios. Y yo estuve tratando de encontrar las palabras y aquellos pozos que yo he estado personalmente. Pero para mí, yo disfruto esos tiempos difíciles, porque en esos tiempos difíciles Dios está cerca. Y mientras estamos hablando, continuamos hablando, y finalmente son las 2 de la mañana. Y tenemos en esa situación tan horrible en Franklin, Tennessee, y nada estaba abierto, pero finalmente él se sentó y yo dije: no sé, entre más sufres, esto te da más peso. Y esto le dio una esperanza. Dice: porque está bien, yo siento eso, que tengo un peso, porque ahorita me siento que el viento me está llevando de un lado a otro. Tienes un peso de gloria, eres una persona con más sustancia. Tú sabes que esto es parte de esos superpoderes cuando pasamos a través del poder. Si tú aprendes a aferrarte de la esperanza, tú sales de aquello con más peso, tienes más de la gloria de Dios y puedes recibir más verdades espirituales y el conocimiento de su presencia y el poder recibir sus susurros y cómo puedes bendecir a los demás. ¿Y a qué se aparenta esto? Bueno, cuando José estaba creciendo, siempre tenía su cabeza en las nubes, pero dentro de toda la Biblia, sí, ¿qué tipo de líder era? Como Napoleón, que tenía ciertas estrategias, y vamos a poner un centro de distribución aquí y así debemos de manejar esta ciudad, pero él claramente, y alguien diga claramente, no era muy, muy bueno cuando él estaba creciendo el día a día. En Génesis 37, y sus hermanos están pastoreando los rebaños con sus túnicas sin mangas. Israel, en Génesis 37, 17, y entonces: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, porque él no dejaba que los grandes sueños no dejara de hacer las cosas pequeñas. Y en el verso 14 dice: manda por favor, mira cómo están tus manos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. En verso 15 dice: andando él extraviado por el campo. Y entonces él es muy bueno, él no tenía un buen sentido de dirección,
y tenía la cabeza en las nubes. ¿Qué estás buscando? ¿Qué lo estás haciendo? ¿Qué buscas? Pero más allá de la dificultad, una vez que sales del pozo, una vez que sales de la prisión, él sabía que lo rodeaba y él empezó a utilizar estos superpoderes. Y llegas al punto en Génesis 47, donde 2 funcionarios del faraón están en la cárcel y José les dice, ¿por qué están tan tristes sus caras? ¿Por qué se ven tan tristes hoy? ¿Y en qué forma nos reta? Aquella persona que ha perdido todo, y cuando leemos esto en Génesis 47, José ha estado ahí durante 13 años, y 11 años, y luego van a pasar 2 años más. Pero él puede decir, ¿por qué están tan tristes hoy? Es aquella persona que está utilizando tus superpoderes, que pesa más. No, él no está ahí perdido. Y Dios, tú tienes a alguien para mí hoy. ¿Quién va a ser puesto a la muerte y que puedo verlo? ¿Por qué estás tan triste hoy? ¿Y cuántos de nosotros nos estaríamos tan tristes si abriéramos nuestros ojos y viéramos a aquellos que están a nuestro alrededor? Si pudiéramos detenernos por un momento y apenas puedo mantenerme de pie por un minuto, pero cuando nos enfocamos en los demás, utiliza tus nuevos superpoderes. Número 5, casi terminamos. Dice, no te encierres en tus emociones o no los dejes que tengan la última palabra. ¿Qué hacemos? Lo aceptamos, lo procesamos, pero luego declaramos las verdades de Dios sobre ello. Entonces no estamos diciendo que tus emociones no importan. Eso es lo peor. Si estamos siendo honestos, vean la historia de José. Subrayen cada vez que digas José lloró, José clamó. A lo mejor necesitas dos marcadores. Esto debe ser permitido. No estamos como Monty Python, en que estamos diciendo es solamente una rascadura cuando tanta sangre está saliendo de nuestra pierna, sino quiero que te sientes tan mal y que puedas utilizar esas palabras que tú quieres decir cuando tú te sientas libres para utilizarlas cuando estás orando y cuando estás orando con Dios y Dios no quiero protegerte de Dios. Él puede escuchar esas palabras, Él no te va a ofender, Él ha escuchado peores palabras. Entonces no traigas estas palabras con un medio de un filtro, no te encierres tus emociones. Tú puedes llorar, puedes gritar, nada lo va a lastimar. Él te puede ayudar, Él está aquí para protegerte, tú no estás para protegerlo a Él. Pero a lo mejor esto no se alinea con el sentido de las palabras religiosas. Él creó el cosmos, Él lo puede soportar. No importa dónde crees que puedes ponerlo a Dios en una caja, Él lo puede recibir porque son sus lágrimas y Él pudo procesar todo esto. Que Dios quería hacer el bien, Dios estaba tratando de hacer el bien y sus sentimientos tenían la última palabra. Entonces, así es como yo me siento, pero Él susurra detrás de ti y Él lo hace aquí por medio de esto, por medio de la palabra, que sus planes no son para bien y no son para mal. Él declara que Él va a obrar todo para bien a aquellos que lo aman de acuerdo a su propósito y que son conformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, y reconoce estos sentimientos, pero aquí hay algo más alto que mis sentimientos, hay algo más alto que mis emociones, y es la palabra de Dios, que esto le da la pauta a mi vida. Así que yo acepto cómo me siento, pero estoy viendo algo que es real, estoy manteniendo mi cabeza en las nubes. En Colosenses 1:23 dice, si no somos removidos de la esperanza del Evangelio, manteniendo nuestra cabeza en las nubes, entonces estaremos permanecidos fundados y firmes en la fe. El trabajo de Dios es que tus pies estén firmes aquí en la tierra. Entonces buscamos el camino nuevo transitado, no encerramos nuestras emociones y dejamos que tengan las últimas palabras. Y lo último es que pensamos en el futuro. Nunca nos sentimos atrapados en este momento. José, cuando tú lees acerca de él, no dice, ¿cuándo me voy a salir de aquí?
has estado aquí por bastante tiempo, a lo mejor no vas a salir, pero luego los nuevos prisioneros, dice, cuando yo salga de aquí, compartan mi historia para que yo pueda salir. Y ustedes se dan cuenta que él nunca se dio por vencido, que nunca voy a vivir por siempre en esa prisión. No, él creyó que Dios había hecho una promesa a su familia y no ha sido revocada, y simplemente eso se está retrasando. Entonces voy a hacer el bien que yo pueda, pero yo voy a salir de aquí. Esta prisión no es mi hogar, Egipto no es mi hogar, yo voy a regresar a Israel. Entonces cuando la familia se va a Egipto a vivir, él es bastante viejo, tiene 110 años, él pudo ver a los hijos, a sus tataranietos, porque a la edad de 17 él pensó que su vida se iba a terminar. Entonces, no confíes en la percepción de su situación. Mi vida se va a acabar a los 17 años. Pero quiero que tú te hables, voy a vivir y no voy a morir, esto no se va a acabar, esto no es el momento final, voy a seguir moviéndome, voy a seguir confiando, yo no me voy a sentir siempre así, siempre va a estar tan mal la situación, siempre hay mañana. Entonces José tiene 110 años y está a punto de morir, su vida en esta tierra se va a terminar. Pero él siempre piensa en el futuro, siempre ve en una forma optimística. En Génesis 50, verso 24 dice, José le dijo a sus hermanos, ya voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará y en su favor los hará subir de esta tierra. Si ven esto, el poder de la esperanza de lo que Dios ha prometido a las generaciones en el futuro, esto es ver a Jaden en ese video, que hay alguien que tiene 20 años en el 2001, pero Dios está haciendo una obra y que va a ser enviado al mundo. Esto es para la iglesia, nosotros estamos detrás de la siguiente generación, es nuestros hijos y nuestros nietos, y nosotros vamos a librar ese rugido, vamos a tener esa esperanza. Y este es José, y él está siendo consolado cuando está viendo en el futuro, y dice, Dios los visitará con su favor y los hará subir a esta tierra y a la tierra que juró. Van a regresar, ustedes no se van a quedar aquí. Y él está hablando que Moisés va a venir. Él está creyendo que el Mar Rojo va a partir. Él va a ver la revelación en el monte de Sinaí. Está viendo que el maná va a caer descender del cielo. Él no entiende lo que va a ocurrir, pero él está pensando en el futuro, en las promesas de Dios, así como tú debes hacerlo. Y cómo el mundo va a ser diferente el día de mañana por lo que Dios está haciendo hoy a través de ti. En el verso 25 dice, entonces José hizo jurar a sus hijos de Israel diciendo, hermanos, ciertamente Dios vendrá en su ayuda, entonces ustedes harán llevar de aquí mis restos, ustedes me van a enterrar aquí, pero asegúrense que alguien le diga a alguien que cuando están empacando, después de la Pascua y después de que ocurra todo esto, asegúrense que entre las cosas que ustedes se lleven mis huesos. Yo viví en Egipto, pero yo no pertenezco a Egipto, y cuando mis huesos venga la resurrección, estaré en Israel. Y está poniendo su vista en el futuro, y está planeando en el futuro, y entonces él donde se va a levantar en el futuro. Quiero que mis huesos, salgan de la tierra en Israel. Ahí es donde voy a vivir, ahí es donde necesitamos estar anclados. Lo pone en cierta perspectiva COVID-19 y las locuras de este mundo, que nunca ha ocurrido. Cada tiempo difícil es sin precedente porque nunca ha ocurrido, y lo que es más grande que esto es que Jesús está por venir. Y saben que en 10,000 años de aquí en adelante vamos a estar en el cielo, y Dios ha vencido a la muerte. Entonces cuando nosotros nos anclamos ahí, no estamos siendo movidos de la esperanza del cielo, y estamos viendo a alguien que va a regresar de las nubes, y esto causa que nuestros pies están anclados firmemente en la tierra, y podemos tener paz cuando las cosas están en el peor momento, cuando estamos anclados en las promesas de Dios, en el reino de Dios, y que nunca serán removidas. Así que, visitando nuestra lección de hoy, vemos todas estas cosas, cómo podemos mantener nuestra cabeza en las nubes, y lo podemos hacer activamente cuando podemos estar viendo en el futuro. Esto es lo que debemos hacer cuando tu vida te decepciona. Ojalá que esto les ayude. Y antes de irnos, quiero orar por algunas personas, y específicamente quiero orar
que algunos de ustedes no lo quieren recibir porque a ustedes les gusta el dolor de tu pasado. Tú nunca lo dirías de esta manera, pero algunos de nosotros, y yo lo siento porque yo he pasado ahí, yo he estado ahí, me he sentido nervioso de ser sanado porque es aquello que me enlaza con mi pasado, especialmente si tu historia tiene algo de dolor y a lo mejor tú no quieres recibir una sanidad por completo porque tú te sientes que a lo mejor sería como una traición aquello que fue quitado de ti. Y voy a admitir que yo me he sentido así. Si yo no estuviera triste todo el tiempo de que mi hija Leña hubiera muerto, estoy perdiendo algo que me enlaza con ella y esa conexión que yo siento. Si mi tristeza es quitada por Dios, entonces es una mentira. Pero fue expuesta cuando Lisa Harper hace un año estaba predicando en nuestra iglesia y estábamos sentados en nuestro patio de atrás después de la cena. Y ella y Jenny y yo estábamos desnudando nuestras almas por lo que estamos atravesando. Y yo admití en ciertas cosas y estábamos orando. Y ella sintió que el Espíritu Santo estaba impartiendo ciertas cosas. Y entonces estuvimos orando, estábamos llorando. Pero una de las cosas que ella dijo y que nunca se me va a olvidar es, Levi, el Espíritu Santo está tratando de utilizar la risa de Lennox para lavar ese dolor y aquel dolor que llevas de la muerte de Leña. Y cuando ella dijo eso, yo me sentí de tanto alivio, porque en mi mente yo estaba pensando, es el dolor que estaba conectándome en ella, pero Dios me estaba diciendo, no, tu sanidad te va a mantenerte conectado con ella. Y es lo que yo veo en José, porque José va a tener 2 hijos y Dios me ha hecho perdonar y el segundo, Dios me ha hecho fructífero. Y cuando tú permites que Dios te permita que tú te olvides, no te olvides que tan bueno Él ha sido y vemos la fidelidad de Dios. Pero cuando se nos olvida que el estar tan encerrados y que Él sana todos estos rincones de nuestros corazones y cuando nos mantenemos en un estado de venganza, cuando yo me siento que es algo que me quiero mantener, y ya sea que sea la risa de un niño o cualquiera que Dios quiera utilizar para alabar, para regocijarnos, para que esto que cause que haya este gozo. Y si Dios quiere utilizar mi cojera, no quiero poner una oración o un paquete. Esto no es un cajero automático donde tú pones un número y esto da un resultado, sino que quiero que te unas conmigo y caminemos con Jesús y experimentemos el poder de la esperanza. Y yo nunca voy a decirte que no existe, pero quiero decirte que en medio de esto hay alguien que es bueno. Así que, Padre, sabemos que tú nos ves. Sabemos que tú nos escuchas y no tenemos que encerrarnos en nuestras emociones porque tú ves cada una de nuestras lágrimas. No tenemos que pretender que estamos confundidos porque estamos confundidos. Pero somos tuyos, somos amados, somos libres y eso es lo que estoy orando por ti, aunque haya diferentes cosas en tu vida. Y estamos abriéndonos delante de ti al prospecto de que es tener una vida con esperanza. Y mientras estamos orando, viéndolo en línea, si estás en una de nuestras ubicaciones en el país, si el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida, no sé exactamente qué está ocurriendo, pero estoy dispuesto. Puedes levantar tu mano y decir, lo acepto, yo quiero esta esperanza, quiero recibir esta esperanza. Dios, yo oro por estas misericordias y este poder, que podamos sufrir victoriosamente, que haya prosperidad en medio del dolor, que haya gozo, que haya un florecimiento, que estemos radiantes, que haya una risa tan profunda que nunca sentimos que fuera posible. Vamos, libera estos superpoderes dentro de nosotros, que vayamos de gloria en gloria, que seamos más como tú, que podamos confiar en ti, que seamos una comunidad de fe, que podamos mostrarle al mundo
que es el sufrir con esperanza, y pueden bajar tus manos recibiendo una bendición de Dios. Y si tú estás aquí y si nunca has hecho esa decisión de fe y de seguir a Dios, a lo mejor tú eres religioso, a lo mejor sabes unos versos de la Biblia, a lo mejor tú te llamas un cristiano, así como si tú puedes decir que tú eres republicano o demócrata, o que si eres un miembro de Visa o de Mastercard. Y no, eres un Salvador que puedes seguirlo y que puede ser reverenciado. Es un Dios al que nos inclinamos. Y en este momento, si no ha habido un tiempo en tu vida donde Él te ha sido perdonado, Él te ha perdonado, porque tenemos esta imagen de Jesús que fue traicionado por sus hermanos, fue vendido por 30 piezas de plata. Y Él estaba en este pozo y fue levantado, fue exaltado. Y si tú le invitas a Jesús a ser tu Salvador, y este es el momento, voy a orar contigo. Voy a pedirle al resto de la iglesia que ore contigo, pero esto es entre ti y Dios. Y yo quiero que tú me sanes, quiero seguirte, quiero tomar mi cruz y seguirte. Si ese eres tú, repite esta oración y di: querido Dios, por favor, entra en mi corazón. Hazlo que lata una vez más. Llénalo con tu espíritu. Gracias por la cruz. Gracias por la tumba vacía. Yo te seguiré a ti. Y si acabas de hacer esta oración, yo creo tanto en el poder de un momento para hacer esta declaración. Entonces voy a contar hasta 3 y si acabas de hacer esta oración, levanta la mano. Ese soy yo, eso es algo real. Le acabo de dar mi corazón a Jesús. Y cuando llegue a 3, levanta tus manos y Dios te va a bendecir. 1, 2, 3. Levanta tus manos. Estamos adorando a Dios por todas las vidas. Y aquellos que están viendo en la familia, en YouTube, en Facebook. Que Dios los bendiga.